comentarles, maestros, que en dado caso de que quieran hacer alguna participación, hay la libertad también para hacerlo, maestros, obviamente ahí con el respeto de que se merece esta aplicación, ¿verdad? Pero hay la oportunidad también, maestros, pues, de interactuar y hacer algunas aportaciones en cuanto a la reflexión que vamos a estar abordando sobre lo que es la evaluación, maestros. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la transmisión. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestras y maestros que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para todos nosotros contar con la asistencia y participación de quienes nos acompañan el día de hoy aquí a través de esta plataforma de Zoom y pues también a quienes nos van a estar acompañando a través de nuestras redes sociales y del Facebook Live. Vamos a iniciar con esta temática, una temática muy interesante, una temática también a la vez un tanto polémica por lo que implica por la designación de responsabilidades, por las diferentes acciones que nos pueden corresponder a las diferentes autoridades y actores educativos, incluyendo pues hay también padres de familia, docentes, alumnos, autoridades en general, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar desarrollando esta temática que son sobre una charla obviamente sustentada pues en los criterios de evaluación. Para ello, el día de hoy contamos con una experta en el tema, en la temática, por los diferentes procesos de evaluación y el conocimiento pedagógico respecto a este tipo de procesos, ¿no? Estamos hablando de la maestra Xochil Fernanda Pérez Cobos. Maestra Xochil, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que el día de hoy se vayan con un buen sabor de boca, que les sirva más que nada esta presentación para tomar decisiones en sus evaluaciones, que muchos de ustedes ya las llevaron a cabo, pero pues ojalá que sirva para próximas evaluaciones o para hacer algunas recomendaciones a los padres de familia, para trabajarlo con sus alumnos, para lo que para bien o para mal, esperamos que sea para bien, pero estamos aquí pues para comentar, para platicar y pues un tanto debatir. Ya nosotros estuvimos debatiendo con algunos docentes, más que nada socializando estas preguntas acerca de la evaluación. Así es, muchas gracias, maestra. Entonces, el día de hoy vamos a estar abordando esta temática, ¿no? Viendo, pues, algunos puntos, maestros, que desconocemos y que es necesario, pues, también abordarlos, identificarlos y, pues, poder trabajar con ellos, ¿verdad? Ya que el hecho de nuestra tarea o nuestro quehacer docente implica que nosotros podamos utilizar, pues, este tipo de criterios, pues, con el fin de beneficiar a lo que son nuestros alumnos, ¿no? Entonces, vamos a partir de ese... eh, ese elemento y lo vamos a estar considerando, maestros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, maestros. Por ahí les vamos a estar compartiendo tanto en Facebook como en Internet un enlace, maestros. Un enlace que es para un par de preguntas, maestros, un par de preguntas que estamos considerando por ahí. Les vamos a compartir pantalla para que puedan observar cuál es el código. Para participar únicamente tienen que darle clic en el enlace que dejamos aquí en el chat y vamos a agregar los siguientes códigos, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba aparece el código, ¿sí? Es el 582307 018. Podemos dar clic ahí y contestar esta pregunta, ¿no? La primera, ¿se puede reprobar a los alumnos, maestros? Aquí obviamente no hay respuestas correctas e incorrectas en general, ¿verdad? Aquí es la percepción, lo que opinemos cada uno de acuerdo a nuestros conocimientos y ahorita vamos a ir abordando estas respuestas, maestros. Esta sería nuestra primera pregunta.
Es importante mencionar, profe, que el objetivo de esta presentación no es emitir ningún juicio, ni criticar a ningún maestro, ni a ninguna autoridad educativa acerca de las decisiones que se han tomado en cada uno de los planteles educativos al momento de evaluar. Simplemente, pues queremos ampliar un poquito más el conocimiento de los maestros para que tomen decisiones, pues un poquito más conscientes acerca de la evaluación que emiten a sus alumnos. Bien, ahí tenemos algunas respuestas. Ya tenemos 3 coincidencias en que no podemos reprobar a los alumnos, ¿verdad? 4 coincidencias que nos van diciendo, ¿verdad? Que no podemos y no debemos reprobar ahí a los alumnos. Muy bien, muy bien. Y pues vamos a pasar a una segunda pregunta, maestros. Esta pues ya también es un poquito encaminada a ese punto, ¿no? Aquí nos dicen, no, trabajo en preescolar y es evaluación cualitativa, pero creo que en primaria no se puede. Muy bien, bueno, ahí ya vamos incluyendo algunos términos que son fundamentales, que son base, pues para entender este tipo de procesos y este tipo de elementos, ¿verdad? Por ahí tenemos una participación, sí lo podemos hacer. Muy bien, vamos ahorita jugando con esos términos y con esos elementos, ¿verdad? Ahora, una cosa es el poder, maestros, y otra es el debemos, ¿no? O el queremos. Entonces, vamos analizando esos puntos y pasaremos a nuestra siguiente pregunta, maestros, que corresponde a qué implica reprobar a los alumnos, maestros. Si reprobar a un alumno, ¿qué implica? ¿Qué tiene de afectación o qué tiene de repercusión a lo mejor en la formación académica o en las prácticas pedagógicas del maestro para nosotros de manera muy particular? ¿Qué implica reprobar a un alumno? Por ahí a lo mejor van a decir algunos, utilizar alguna estrategia para no reprobarlo de manera directa y inclinar al alumno a que se pueda dar de baja a lo mejor, ¿verdad? No sabemos. Ahí cada quien también, ¿qué implica, maestros, para ustedes? No se preocupen, aquí no salen nombres, entonces no hay ningún problema, maestros. No hay respuestas incorrectas. Bien, vamos a esperar unos minutitos, un par de minutos nada más para que puedan ir participando. Igual también en el chat. Bien, implica pues parte del abandono escolar, si tiene un poco de implicaciones en ese aspecto. Muy bien, también aquí en el Facebook nos comentan, falta de compromiso de las familias, muy bien. Implica dar la oportunidad de reforzar y desarrollar esta estabilidad cognitiva, afectiva y social. Muy bien, también. No reconocer lo que puede y sabe hacer desde su casa si no asiste en querer asignar una calificación cuantitativa y no su desempeño. El rezago debería brindar al alumno la oportunidad de mejorar en sus habilidades y conocimientos al repetir el ciclo escolar y puede haber falta de interés, ¿verdad? Bueno, ahí estamos hablando de lo que debería también en esta parte de la reprobación, ¿verdad? Muy bien, aquí sabemos que es un eterno debate, maestros, es un eterno debate entre hasta qué punto es positivo y hasta qué punto es negativo este tipo de acciones. Y pues la idea es que el día de hoy, a través de la parte normativa, de la parte que ya está establecida, pues podamos dar inicio a un análisis un poquito más profundo sobre cómo se está marcando la pauta en la parte administrativa a raíz de que esta pandemia pues nos vino a mover absolutamente todo, ¿verdad? Si de por sí sabíamos que la situación en la educación era complicada, ahora esta situación el tener que estarnos en la casa encerrados y tener esas, a lo mejor, falta de conectividad con los alumnos ha ocasionado que pues se pueda acrecentar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar desde la parte normativa, desde las disposiciones oficiales, qué es lo que se va marcando, ¿verdad? Para eso, pues en este caso, vamos ahorita a continuar con esta reflexión, que aquí nos comentan muy bien que se afecta también de manera emocional al alumno, también es una implicación emocional, maestros, fíjense cómo hasta eso afecta, y la deserción escolar y el poco compromiso por padres de familia también es una implicación que tiene esta reprobación, ¿no?
Entonces, maestros, ahorita vamos a continuar comentando, analizando, vamos a tener la oportunidad de participar sobre estos elementos pero para ello pues, vamos a dar la oportunidad a la maestra Xochitl, la experta que hoy nos acompaña, que pues pueda iniciar con la presentación de la temática y sobre la información que se va a ir mencionando, pues vamos a estar también por ahí participando, maestros, ¿sí? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para abordar la presentación sobre la que vamos a estar trabajando. Bien, pues el día de hoy vamos a iniciar con esta presentación. Después de leer sus comentarios, la mayoría empáticos acerca hacia los alumnos, en los que ustedes ven que se afectan emocionalmente, que muchas veces conlleva al rezago escolar, al abandono. Es importante, muy, muy importante conocer los criterios, ya que en muchas de las ocasiones los docentes los desconocen y por eso no evaluamos de manera correcta. Hemos observado que al no conocer estos criterios de evaluación, los acuerdos que han estado saliendo tanto en junio como agosto y estos últimos criterios, pues desafortunadamente cometemos errores que luego nos cuestan tener que reprobar de manera pues no consciente a nuestros alumnos. Muchas veces las autoridades educativas pues no nos difunden la información y cuando nos difunden la información, desafortunadamente no la leemos. Continuamos, profe, por favor. Ya por aquí tuvimos la pregunta de si se puede reprobar a un alumno. Ya el profe Jaime nos hacía por aquí la reflexión de que se puede y no es lo mismo preguntar si se puede o si se debe reprobar al alumno. ¿Se puede reprobar de acuerdo a los criterios de evaluación? No, no se puede reprobar al alumno. Se debe reprobar, las opiniones son divididas y siempre va a haber controversia en esta pregunta porque muchos de nosotros vamos a pensar que toda la culpa es del padre de familia, el padre de familia va a pensar que toda la culpa es del maestro, el sistema va a, pues, cargar toda la responsabilidad hacia el docente y entonces el único afectado, maestros, es el alumno, porque el alumno no tiene la culpa de que los adultos responsables, que son los padres de familia o los maestros, no atiendan sus necesidades educativas. Esa es una realidad. Aquí no estamos afectando al momento de reprobar o de que un alumno repita un grado escolar, pues no estamos afectando directamente al padre de familia y a pesar de que el docente se vea muy cargado por la carga administrativa, valga la redundancia, que le da la autoridad educativa, pues no se ve afectado es decir, si apruebo o repruebo, no voy a tener ninguna afectación, pero el alumno sí, directamente el alumno va a tener una afectación. ¿Continuamos, profe? Vamos a recordar un poquito lo que es el Acuerdo 1606-2021, que nos menciona que no se emite una calificación aprobatoria ni reprobatoria bajo los siguientes términos. Los alumnos con comunicación sostenida durante los 3 periodos de evaluación deben de tener una calificación mínima de 6. No había otra opción, no era, ¿sabe qué? Es que yo siento que el papá le hizo las tareas, yo siento que el solo hecho de que el alumno tenga una comunicación sostenida, que todos los días haya estado al pendiente de las tareas, o mínimo la mayor parte de la contingencia, haya estado al pendiente de entregar trabajos, tareas, participar, dependiendo de cómo hayamos trabajado, pues le teníamos que otorgar una calificación mínima de 6. Para los alumnos con comunicación intermitente en 1, 2 o 3 periodos, se debía realizar una valoración general
y al final poner un promedio general igual mínimo de 6. Sí nos menciona que en caso de que no existan condiciones para la valoración general, debemos de registrar información insuficiente y se reportará al concluir el periodo extraordinario de recuperación, es decir, hasta que termine este periodo que está próximo a culminar, debemos de otorgarle pues una valoración o una calificación al alumno con información insuficiente. Importante, maestros, cometimos errores, aquí no, en México no, en Marte. Cometimos el error de calificar al alumno, ponerle un 6 y luego ponerle información insuficiente. Eso no es coherente. Entonces, es importante que nos apeguemos a estos criterios y que únicamente pongamos lo que es la información insuficiente, pero no emitamos una calificación. ¿Por qué? Porque luego en las plataformas aparece que el niño está aprobado porque tiene todos los 6, pero resulta que al ponerle una comunicación o una información insuficiente, el sistema automáticamente no lo aprobó. Entonces cometimos esos errores porque no tenemos conocimiento de los criterios. Comunicación inexistente, bueno, pues yo creo que ahí era más que obvio que se iba a registrar sin información en el espacio o en el apartado de observaciones o recomendaciones del docente. En el caso de preescolar tiene un nombre un poquito distinto, pero también habíamos que registrar esa leyenda de sin información. Importante, muy importante, y lo pongo en letras mayúsculas porque también cometimos estos errores. Estuvimos observando, nos dimos cuenta de muchos maestros que al estar los niños en un periodo de recuperación, el criterio, el acuerdo nos marca que en ninguno de los casos se puede retener a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos, considerando que se encuentran sujetos a un proceso de valoración extraordinaria. Es decir, el alumno que reprobó quinto grado no se va a quedar en quinto grado este ciclo escolar, debe de estar en sexto, ya que en sexto, a pesar de que aparezca en quinto, porque no tenemos una aprobación en sí, pues en sexto se va a ir con sus compañeros porque aquí dice que no lo podemos retener y porque además estamos trabajando con un plan de recuperación que se está basando en aprendizajes esperados del grado anterior hasta el 30 de noviembre, según lo marca el calendario. Por eso es muy importante conocer los criterios, por eso es importante leer, por eso es importante estar informados, porque entonces el niño que reprobé en quinto y lo dejé en quinto físicamente, está recibiendo un periodo de recuperación con aprendizajes esperados de cuarto grado. Adelante, profe. Creo que tiene apagadito su micrófono. Bien, aquí, maestra, muy importante, ¿verdad? Identificar cómo estos criterios son los que empezaron a marcar la pauta de esto que fue la pandemia, maestro. Sabemos que pues es algo que no esperábamos, muchos pues nadie lo esperaba, veíamos esas noticias muy lejanas, y cuando se da esta problemática, pues nos toca atender, ¿verdad? Atender esta situación y se tienen que tomar estas determinaciones. Sabemos que la normativa, ahí estuvo, maestra, maestros, estuvo esa publicación, estuvo ese acuerdo que se tomó en cuestión de evaluación. Sin embargo, aquí es donde podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Los pequeños detalles que pudieron surgir, pues de qué manera los resolvimos, ¿no? ¿Quiénes los atendimos? Si los maestros tuvimos una orientación, tuvimos ahí algunos elementos, pues de qué manera se empezaron a dar, ¿no? Entonces hay que ir viendo esa reflexión para entender un poquito hacia dónde hemos ido en esta cuestión de la evaluación, ¿no? Y al final hacemos una realimentación de pues este tipo de procesos también. Muy bien, nada más era una pequeña aportación, maestra Xochitl. Adelante. Gracias, profe. Tenemos una segunda pregunta que me encantaría que por aquí en el chat o alguien que active su micrófono me ayude a responder respecto a lo que sabe o a lo que ha leído o a lo que le han dicho, porque muchas veces pues evaluamos o emitimos juicios de acuerdo a lo que nos platican, pero no tenemos conocimiento de lo que dice el diario oficial de la Federación. ¿Quién debe brindar seguimiento y atención a los educandos que optaron por no acudir de manera presencial?
Alguien que quiera por aquí responderme, que pueda responder en el chat, que nos responda los que están conectados en Facebook, los que nos están observando, que puedan contestarnos esta pregunta. Gracias, maestra Elena. Los asesores técnicos pedagógicos. Así es, maestra, en conjunto con la autoridad educativa. Vamos a continuar, profe, por favor, para leer qué es lo que nos dice el acuerdo que salió el 23 de agosto del 2021, acuerdo 230821, que pues a grandes rasgos nos menciona que debemos de coordinar acciones para mitigar efectos negativos de la pandemia mediante una valoración diagnóstica. Muy importante, la valoración diagnóstica no es sinónimo de examen. En preescolar, pues sí, somos un poquito de observar cualidades de los alumnos y de acuerdo a ello tomar decisiones de cómo planear, etcétera, pero muchas veces cometemos el error, hablando de educación básica, en primaria y en secundaria, de que la valoración diagnóstica para mí es lo que arroje un examen estandarizado, y una valoración diagnóstica no es solamente evaluar por medio de un examen. Implica observación, y esa observación implica saber cómo aprenden mis alumnos, etcétera. Entonces, no podemos basar una valoración diagnóstica únicamente en un resultado de un examen estandarizado. Continuamos. Se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante las tecnologías de la información y la comunicación, programas como Aprende en Casa y otras estrategias desarrolladas por comunidades escolares. Es decir, no podíamos obligar al alumno a regresar de manera presencial. La inscripción será inmediata y la entrega de documentación será durante los primeros 3 meses del ciclo. Al igual que la reinscripción es de manera automática sin requerir mayor documentación. Importante, otra cosa importante que hemos estado notando en las escuelas es que los directores toman esto como que el alumno no se presentó al inicio del ciclo escolar y por el hecho de haber estado inscrito el ciclo escolar anterior, debo inscribirlo en este. No, error, porque los padres de familia que de manera voluntaria opten por no llevar a su menor hijo al servicio educativo presencial, deberán inscribirlo o reinscribirlo en el grado que corresponda. ¿Por qué? Porque pues no solamente puedo pensar que el alumno quiere quedarse en mi escuela. Muchas veces los alumnos se cambian de un estado a otro, entonces a lo mejor la plataforma que me ofrece el estado en el que trabajo no lo rastrea, no me dice que está inscrito en otra escuela, pero resulta que sí está inscrito en otro estado, y al momento de emitir evaluaciones a nivel nacional se dan cuenta que se emitió el folio de manera doble, es decir, que el alumno resulta que se cambió, nunca le avisó a la escuela, se cambió a otro estado, por eso nunca me di cuenta en el estado en el que trabajo, no me di cuenta que estaba inscrito, pero al momento de las evaluaciones sale el folio doble y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, a veces por querer ayudar al alumno lo perjudicamos en esos aspectos, maestros. Por eso hay que tener comunicación con los padres de familia, decirles que claro que su lugar es seguro en la escuela, pero hay que acudir a ella, hablar, comunicarse para pues dejar en claro que quiero a mi hijo todavía en esa escuela, y si no, pues que ya me lo quiero llevar, ¿verdad? Pero mínimamente que se comuniquen con nosotros y no pensar que porque el ciclo anterior ya estaban con nosotros, tengo que inscribirlo en forzosamente. Las autoridades educativas locales, los asesores técnico-pedagógicos podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a los educandos que optaron por no acudir de manera presencial.
Se establecerá un plan de trabajo individualizado en el que se brindarán materiales, orientaciones, ejercicios, actividades y todo lo que pueda apoyar a incentivar a los educandos. Es decir, aquellos alumnos que decidieron no regresar de manera presencial se debían atender por las autoridades educativas locales en conjunto con asesores técnicos pedagógicos. Y bueno, lo que a muchos les parece empático, que el niño no se quede, que no repita, que no repruebe, a muchos otros les molesta. Este punto siguiente, que es que en ningún caso podrá frenarse el tránsito educativo en la educación básica, es decir, el alumno de una u otra manera, siempre y cuando haya cursado dice que debe de haber asistido en una de las modalidades, pues debe de garantizarse su tránsito por la educación. Continuamos, profe Jaime, por favor. Y bueno, les compartimos una cita de Philippe Perrenaud, que nos dice que la evaluación tradicional empobrece los aprendizajes e induce didácticas conservadoras entre los docentes y estrategias utilitaristas en los alumnos. Es decir, si yo no cambio mi manera de evaluar, los resultados con esos alumnos rezagados siempre van a ser los mismos. Recordemos que la evaluación es formativa, que es continua y que me ofrece que si al principio en mi evaluación veo que el niño no está aprendiendo de alguna manera, entonces debo de cambiar mi forma de trabajo para apoyar a ese alumno. ¿Sí, profe? Así es, maestra, es una frase pues que nos deja mucho, ¿no? Muy importante, maestro, reflexionar sobre precisamente todo lo que estamos aquí comentando como la maestra Xochitl. Yo creo que ustedes están viendo que es una información muy valiosa, y que estamos ante una situación inédita, maestros. Esta situación pues hace que este tipo de criterios tengan que salir pues para tratar de garantizar, en este caso, pues el derecho que tienen los niños a esta educación, ¿verdad? Tomando a ellos como piedra angular, maestros, como la base del sistema educativo, pues se desarrollan todo este tipo todo este tipo de criterios para beneficiarlos, ¿no? Entonces, sí, retomar, maestros, e identificar que existen pues estos dos polos, ¿no? Uno que es la parte administrativa, maestros, la parte que se surge a través de este tipo de acuerdos, y la otra pues es la parte pedagógica, la tarea de nosotros como docentes, cómo podemos ver que algunos de estos elementos podemos analizarlos o sentir que a lo mejor como trabajo pedagógico nos perjudican, ¿verdad? O cómo a lo mejor también nos pueden llegar a beneficiar. El hecho es que debemos de conocerlos, debemos de identificarlos, pues para que nuestra práctica pedagógica esté alineada pues a la parte normativa que existe, ¿verdad? Como dice la maestra Xochitl, se han generado una gran cantidad de problemáticas, una gran cantidad de irregularidades precisamente por el desconocimiento de este tipo de situaciones, ¿no? Esos alumnos dobles maestros que están cursando el mismo grado en dos estados, imagínense, hay niños que ahorita están teniendo la problemática de no encontrar o no tener el acceso a la educación, y hay niños que están cursando dos veces el mismo grado en diferentes estados, ¿no? Entonces eso es una irregularidad que a veces por nosotros tomar la determinación de decir, ¿sabes qué? Pues no se ha comunicado, no he sabido nada de él en todo lo que va del año, pero pues si le pongo un guioncito, me va a perjudicar, ¿verdad? Mejor le pongo un 6 y después pasa esa situación de que ya, aunque terminó el ciclo y llegó el otro, lo seguimos manteniendo en la escuela, ¿no? Entonces, eso es una problemática que se da por a veces el desconocimiento de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aunque suene un poquito complicado, una de las tareas de nosotros como maestros también es la de estar al pendiente de este tipo de elementos, ¿no? Aunque a veces pareciera que pues la información puede llegar a salir o surgir a destiempo o nos tienen en la incertidumbre porque pues al mismo tiempo se están construyendo estos criterios, ¿verdad? Esa es una realidad que existe, maestros, y que pues a veces nos toca a nosotros como docentes ser los precursores o quienes están buscando esas herramientas, ¿verdad? Entonces, nada más era por ahí una aportación también, maestro. Gracias, profe Jaime. Lo que es una realidad es que esto es nuevo para todos, es algo que llegó para quedarse después de un periodo de contingencia bastante largo, algo que
desconocido para todos y que creo que para todos al ser nuevo tenemos mucho desconocimiento y desafortunadamente pues caemos en estos errores y para no caer en ellos es importante estar informados. Considero. Obviamente las opiniones son divididas y todos tenemos diferentes criterios y todos tenemos diferentes formas de pensar, pero lo que sí creo es que ahorita un poquito se le puede dar pues como la justificación al docente de que no tiene elementos para evaluar a un alumno, por más que yo quiera esforzarme por darle estrategias, por darle herramientas para que apruebe un grado escolar, para que madure, porque no solamente se trata de una inteligencia cognitiva, sino también debemos de trabajar con lo emocional, debemos de trabajar con aquello que el niño es capaz de hacer, sus habilidades, sus capacidades. Esto es lo que debemos de conocer acerca de nuestros alumnos, pero en un periodo de contingencia nos fue muy complicado porque los encargados de eso, de que los alumnos recibieran todas nuestras actividades y herramientas, eran los padres de familia. Desafortunadamente, pues tenemos padres de familia que tampoco quiero ser tan dura, ¿verdad? Hay padres de familia que en realidad no pueden pues estar al pendiente de los alumnos, algunos trabajan todo el día, eso es cierto, y también hay padres de familia irresponsables, eso también es cierto, aquellos a los que les mandé WhatsApp, mensajes, le marqué, le envié señales de humo, palomas mensajeras y nada más la mamá nunca quiso atenderme, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es ponerme en el lugar del niño, es lo único que yo considero, a mi parecer, en mi opinión, es que seguimos con lo mismo. Al que estamos reprobando es al padre de familia. En esta ocasión, sí, en esta ocasión, ahorita que estamos en periodo de contingencia, el reprobado es el papá. El reprobado no es el niño no puede emitir ahorita, no es responsable de no asistir, es decir, si mi papá no me manda a la escuela, pues obviamente yo no voy a agarrar la mochila, voy a echar mis cuadernos, adiós, ya me voy a aprender, ¿verdad? Porque si no, no voy a ser nadie en la vida o porque si no, en la vida voy a batallar. Claro que no, obviamente el niño no es capaz de emitir ese juicio y si no tenemos un adulto responsable que atienda al menor, no vamos a lograr nada, pero no es culpa del niño, es culpa del papá o en ocasiones cuando el niño está a cargo del docente y el docente no hace nada por ese alumno que no está aprendiendo, que estamos viendo evaluación tras evaluación dependiendo de la que estoy usando. Veo una evaluación tras otra que no está avanzando, entonces, ¿yo qué estoy haciendo por ese alumno? Y en casa, papá, ¿qué estoy haciendo por mi hijo? Tengo una experiencia rápida que quisiera compartirles. Una mamá preocupada por la educación de su niña, ve que no va a aprender con un docente que se enferma, tampoco, pues vamos a decir que el docente no quería trabajar, sino que no le permitía a su enfermedad trabajar en línea, entonces únicamente mandaba trabajos que ella no estaba conociendo, la alumna. Entonces la madre de familia decide cambiarla de escuela para garantizar que aprende, para que reciba una educación de calidad. ¿Por qué? Porque a la madre de familia le importa la educación de su hijo, pero también tenemos que saber que no a todos los papás les importa la educación de sus hijos. Y eso no me da derecho, en mi opinión, a emitir un juicio sobre el alumno, porque lo estoy perjudicando a él, no al papá, directamente al papá no, quizá indirectamente, pero directamente estoy perjudicando al niño. Continuamos, profe. Y bueno, estos últimos criterios que ya les comentaba al inicio fueron pues una bomba que muchos no esperábamos, algunos ya esperábamos que emitieran criterios de nuestra autoridad máxima, ¿verdad? Que nos dijera por dónde irme, por dónde regirme. Y estos son los criterios que arroja este ciclo escolar, para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 y la evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Es bien sabido que para aquellos alumnos que no están en periodo de recuperación, pues no hay mayor problema, simplemente emito calificaciones de acuerdo a lo que hayamos aprendido, a lo que hayan aprendido, a lo que hayan trabajado con ustedes dentro del aula.
Pero sí nos mencionan en estos criterios que el periodo, bueno, lo primero es que el periodo de recuperación termina este 30 de noviembre, pero el plan de atención puede continuar y extenderse durante todo el ciclo escolar si así lo consideramos. Es decir, si yo siento que todavía mis alumnos necesitan este plan para seguir atendiéndolos y no llevar a lo mejor pues los programas tal y como lo marca los planes y programas, pues puedo basarme en ese plan de atención para continuar trabajando con mis alumnos. También nos dice que la evaluación está a cargo del docente de grupo conforme a lo siguiente. Número 1, el desempeño demostrado durante el periodo extraordinario de recuperación mediante los trabajos, actividades académicas extraordinarias adicionales, tareas u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos del educando. Es decir, creo que, vuelvo a repetir, al igual que el examen o la valoración diagnóstica no es sinónimo de examen, tampoco puedo ser tan cruel y pretender que un alumno en 3 meses recuperó un ciclo escolar y medio que estuvo en casa y que pues es bien sabido que a veces los papás pues no tienen pedagogía, no tienen paciencia, no todos, no se me enojen, no tienen esa pedagogía y entonces, ¿qué hago? Pues le contesto las actividades a mi hijo, se las dicto y no le permito que aprenda, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al periodo de recuperación, pudimos observar si en realidad él trabajaba, si no trabajaba, si era el papá el que le hacía la tarea, si no era el papá. Y lo que yo haya trabajado y lo que el niño haya demostrado durante este periodo, pues lo voy a valorar con sus trabajos, sus tareas, etcétera, y no solamente pretender que en un examen el niño vaya a aprobar y vaya pues ahí a plasmar los conocimientos que haya adquirido durante estos 3 meses del periodo de recuperación. Y bueno, nos marca que cuando se trata de educandos con discapacidad, la valoración deberá realizarse considerando las características y formatos que se han implementado para. Perdón, es que no, ya no veo. No sé si por ahí me puede ayudar, profe Jaime. Sí, maestra, creo que sí. Se han implementado para atención a los que enfrentan VAP. Barreras de aprendizaje. Gracias. Continuamos. Y bueno, aquí nos vuelve a mencionar o nos menciona algo nuevo que ya se veía venir, ¿verdad? Muchos de nosotros teníamos esa incertidumbre de que si estoy en un periodo extraordinario en el que estoy recuperando alumnos que no tienen una calificación del ciclo anterior, pues cómo le voy a evaluar o cómo voy a diferenciar qué le voy a poner en el periodo de recuperación y qué le voy a poner en el primer periodo de evaluación. Pues aquí nos lo dice. El resultado de la valoración realizada durante el periodo extraordinario de recuperación otorgará una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Dicha calificación será la misma que aplique para el primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Es decir, la calificación que puse en el periodo extraordinario de recuperación para concluir con el ciclo escolar 2021 es la misma que voy a poner para el primer periodo de evaluación. Continuamos, profe, por favor. Bien, en caso de que existan condiciones objetivas para valorar el aprendizaje de los educandos que cursaron el periodo extraordinario de recuperación, se podrá optar por, y lo dice textualmente, en caso de que existan condiciones para valorar el aprendizaje. ¿Cómo puedo evaluar a estos alumnos? Una valoración general de conocimientos correspondiente a los periodos no evaluados para los educandos de tercero a sexto, que considere la realización de tareas, trabajos, actividades u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos en el educando. Evaluación general de conocimientos definida por el Consejo Técnico Escolar para los educandos de sexto grado de primaria, la cual deberá ser aplicada
en la fecha establecida para el mes de diciembre. O promediar las calificaciones obtenidas por el educando en los periodos evaluados del ciclo escolar 2020-2021. Es decir, si tengo 2 evaluaciones del ciclo anterior, tengo, no sé, el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, entonces voy a promediar. Por eso dice que en caso de que existan condiciones objetivas, que yo tenga 2 periodos y que esos 2 periodos me permitan hacer una valoración general del alumno, entonces opto por esta opción C, que es promediar las calificaciones. Y bueno, ahí obtendríamos el periodo sin evaluar y luego ya calculamos el promedio final para el caso de educandos en comunicación intermitente. Obviamente, aquellos que tienen comunicación sostenida, pues tenemos suficientes condiciones para valorar el aprendizaje. Y bueno, nos dice que las evaluaciones anteriormente señaladas deberán ser aplicadas preferentemente por el docente del centro escolar donde se encuentra inscrito y cursando el periodo extraordinario de recuperación, el educando. No, muchas veces decimos, bueno, es que el alumno llegó de una escuela en la que viene con una boleta con guiones, pues allá que lo evalúen, ¿verdad? Claro que no, lo debe de evaluar la escuela que lo recibió con esa boleta, porque ahí es donde está tomando su periodo de recuperación. Continuamos, profe. Y bien, pues en caso de que se transite de sexto de primaria a primero de secundaria, en estos casos se deberán evaluar los alumnos por el Consejo Técnico Escolar y la dirección de la escuela asignada en el ciclo escolar 2021. Para ello, la escuela los convocará y optará por aplicar las evaluaciones señaladas en los incisos A y B del presente numeral, que son los que acabamos de leer anteriormente. A, pues, que existan criterios generales para emitir una evaluación y si no, pues poner una evaluación o promediar los periodos que tengamos, los promediamos para dar una evaluación del periodo que nos falte y al final emitir un promedio general. Continuamos. Bien, en el caso de que los educandos en traslado entre centros escolares de una misma entidad y de una entidad a otra, perdón, la evaluación deberá ser efectuada por el centro escolar en la que el educando se encuentre cursando el periodo extraordinario de recuperación. Ya lo mencionábamos ahorita, si el alumno llega a mi escuela, obviamente debió haber llegado al inicio del ciclo. Hemos trabajado eso con las madres de familia que buscan un cambio de centro escolar porque se cambiaron de vivienda, porque ya les quedó lejos la otra escuela, porque voy a trabajar cerca de esa escuela y necesito a mi hijo en esta. Sí se les ha estado solicitando que terminen su periodo de recuperación porque ya lo iniciaron en otra escuela y permitan que terminen ahí su periodo y entonces ya le vamos a dar ese cambio que están solicitando, siempre y cuando pues tengamos lugar en esa escuela, ¿verdad? Que las condiciones nos permitan hacer el cambio. Lo hacemos con todo gusto, pero sí le solicitamos a los papás que tengan, pues, que por favor dejen a los niños trabajando en su periodo de recuperación en la escuela en la que están inscritos. La boleta de evaluación deberá ser emitida por el centro escolar que aplique la evaluación a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación. Continuamos, pues obviamente la boleta en donde lo evalué de ese centro escolar se va a emitir la boleta. Y la calificación mínima que deberá registrarse en las boletas de evaluación de los educandos que hayan sido valorados por el docente no podrá ser inferior a 6 de conformidad a los incisos A, B y último párrafo del numeral tercero del acuerdo 160621, que es el que analizamos al inicio, y también del numeral 13º del acuerdo 230821, en donde nos solicita que debemos de garantizar el tránsito de los educandos por la educación básica. Y
Como ya se los mencionaba hace un momento, en ningún caso podrá frenarse el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica respecto a aquellos educandos que cursaron el ciclo escolar 2021 al 2021-2022, en el entendido de que cursaron consiste en haber asistido a clases en alguna de las modalidades implementadas durante la contingencia. Estamos confundiendo algunos términos de estos criterios, maestros. Es decir, nos da la pauta de que aquellos alumnos que no se han comunicado, los vamos a evaluar hasta que se reincorporen al servicio educativo, porque ahorita no tengo elementos suficientes para emitirle una evaluación. No estoy hablando de reprobación, porque no lo permiten estos criterios, pero también me da la facilidad de no emitir una calificación si no tengo los suficientes elementos para emitirla. Por eso aquí sí, en estos criterios sí nos hace la aclaración de que cursaron consiste en haber asistido a clases en alguna de las modalidades implementadas durante la contingencia. Muchos padres de familia confunden también estos términos. Dicen, es que a mí me dijeron que yo podía decidir si mi niño regresaba o no de manera presencial. Claro, señora, pero eso no quiere decir que se lo va a llevar a su casa y entonces en el periodo de evaluación el maestro mágicamente le va a poner una bonita calificación si no tiene elementos para evaluarlo, porque luego, pues las mamás son muy hábiles y entonces llegan ellas con todo lo que ven en la televisión y ahí les dicen que nadie puede reprobar y que nadie, etcétera. Efectivamente, señora, no le pueden emitir una calificación mínima de 6, pero sí el docente puede optar por no evaluar a su hijo porque no tiene elementos suficientes para hacerlo. Continuamos. Los educandos que no hayan sido evaluados por no existir elementos objetivos y suficientes que permitan valorar los conocimientos esperados no serán acreditados hasta que se reincorporen al servicio educativo, hasta que, me canso de repetirlo, hasta que tengamos elementos para emitir una evaluación. Sí, es más Continuamos. importante comentar ahí, identificar, maestros, que estos términos hacen referencia a los diferentes tipos de alumnos que estamos atendiendo, ¿sí? Sabemos que la situación inédita a la que nos enfrentamos nos orilla a que no podemos evaluar a los alumnos de la misma manera, ¿sí? Entonces, los alumnos que obviamente tenemos, con los que hemos tenido comunicación, ellos pues ahí vamos identificando que a ellos les podemos emitir una calificación de acuerdo a su desempeño. ¿Los podemos reprobar? No, ¿verdad? Como dice la maestra, entendiendo que estén tomando sus clases de cualquiera de las modalidades, bueno, pues ellos ya están en esa parte, ¿no? Tenemos la parte de los alumnos, por otro lado, estos que no tienen nada de comunicación, que no han tenido el acercamiento, y es la siguiente, esa parte, ¿no? La parte remedial de cómo no podemos nosotros evaluar algo que no vemos, maestros. Es como si les dijera, ¿qué cuesta más? ¿El Salvo, el Suavitel o el Foca ahí diciendo marcas ya, ¿verdad? Pero ¿qué cuesta más barato? ¿Qué está mejor comprar? Si no estamos comparando los precios, ¿verdad? No podemos valorar algo que no conocemos. Lo mismo pasa en educación, maestros. Entonces, el hecho de que yo valore a un alumno por el simple hecho de evaluarlo, pues ahí yo estoy incumpliendo con este tipo de elementos, ¿no? Y que puede ser algo perjudicial por las irregularidades que mencionábamos anteriormente, o que incluso, pues vemos esa comodidad que existe en el caso de algunos de los padres de familia que parece chiste, pero pues esa anécdota, ¿verdad? Que sí pasa mucho eso, lo vemos ahí con la vecina, con los comentarios ahí en la fila de las tortillas, escuchamos cómo están hablando de que yo no estoy mandando al niño y que al cabo no me lo puede reprobar. Efectivamente, no se puede reprobar, pero eso no quiere decir que el niño va a pasar de esa manera, ¿verdad? Simplemente no hay información para calificarlo, el niño no se va a calificar hasta que se tengan los insumos y los elementos para darle esa valoración. Gracias, profe. Y qué importante hablar también de aquellos alumnos que no están asistiendo, estos alumnos que al parecer están olvidados por todos los adultos responsables, que como ya mencioné al principio, bueno, el maestro ya se cansó, ya le marcó, ya le envió, ya trató por todos los medios, pues de comunicarse con él y no hay
ninguna respuesta por parte del padre de familia, y es ahí donde viene el enojo, y es ahí donde viene la furia, y es ahí donde vienen todas las palabrotas de el gremio magisterial, en donde digo, es que todo mi trabajo está echado a la basura porque, pues, no me están permitiendo emitir una evaluación, mínima de 6 y tampoco me están permitiendo que ese niño que de plano es un irresponsable. Vuelvo a repetir, el irresponsable es el papá, el niño no. Que los papás creamos hijos irresponsables, eso es cierto, pero en edad escolar, hablando de educación básica, ellos no tienen un criterio propio, no se mandan solos, como decimos tradicionalmente. Obviamente, ellos no van a decir: "Voy a la escuela, quiero aprender". Ellos no, ellos claro que no me mandes a la escuela, yo sigo jugando, yo sigo viendo televisión, sigo, con pues uno que otro que tenga, juegos por ahí, como su Xbox o no sé. Ah, todos estos, malos juicios que emitimos con los alumnos nos llevan pues, a emitir una evaluación que los perjudica, que muchas veces, y como ya había comentado, son opiniones encontradas, opiniones divididas. Esto, como lo mencioné al principio, no es para criticar ni para enjuiciar a nadie, pero sí que quede claro que muchas veces hay maestros que mencionan que aquel alumno que se le dio la oportunidad de repetir un grado escolar en el que no maduró, en el que no obtuvo los aprendizajes esperados correspondientes como para garantizar su tránsito por la educación, para garantizar que apruebe un grado escolar o que pase a otro nivel educativo, puede ser que el alumno en ese año escolar pues aproveche un poquito más. Pero qué importante, profe Jaime, no sé si usted nos quiera dar su opinión, pero estuvimos haciendo por ahí algún sondeo entre los maestros y hay algunos que opinan y a lo mejor va a sonar un poquito, o a lo mejor muchos de ustedes se van a molestar con el comentario, ¿verdad? Pero son comentarios de los mismos maestros que dicen que si yo tengo las mismas malas prácticas en mi salón, en mi aula, entonces no voy a lograr nuevos resultados. No sé usted qué opine, profe Jaime, acerca de esta controversia que Así viene a es. traer esta declaración. Así es, lo comentábamos, ¿verdad, maestros? Y hay que entender, maestros, que nuestro mundo, el magisterio y todo lo que corresponde a la educación, no es blanco y negro, maestros. Es una escala llena de matices en donde hay buenas prácticas, hay malas prácticas de parte de todos los actores educativos, ¿verdad? Entonces no podemos tratar de establecer un consenso y decir todas las responsabilidades del maestro y no podemos establecer un consenso y decir ya está decretado que la culpa es del padre de familia, ¿no? Sino que aquí estamos nosotros, maestros, identificando una problemática generalizada que es también nosotros deslindarnos de ciertas responsabilidades en muchas ocasiones, ¿no? Eso pasa en algunos casos, en algunos de los maestros, en el que pues a veces la salida más fácil es decir, pues sabes que el padre de familia no está mandando al niño, no está comunicándose conmigo, pues simplemente yo la aviento la bolita al padre de familia, ¿no? Y el padre de familia, el maestro nada más está mandando actividades así, pues X nada más las manda ahí por mandarlas, por ahí cumplir con algunas actividades, pues nada más cumplimos con eso y se acabó, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación en la que realmente muchos, como dice la maestra Xochitl, los alumnos sabemos que el interés superior aquí es la niñez, maestros, y esa es una responsabilidad que no corresponde a una sola persona en el ámbito educativo, sino a todos los actores educativos, ¿verdad? Y la problemática aquí, pues, que estamos identificando es que estamos hasta en una batalla, maestros, por ver quién tiene la culpa, sin identificar que el hecho de que a cada uno de nosotros asuma su responsabilidad va a generar un cambio en el alumno. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esos alumnos que se han visto abandonados, que no han tenido ese acompañamiento, ese apoyo? Uno de los actores educativos le ha fallado a ese niño, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese niño que no tiene comunicación, le falló el papá, ¿sí?
Le falló el maestro, le falló el sistema. Todo le está fallando a ese niño. ¿Por qué? Las condiciones que tiene el sistema a lo mejor no favorecen que el niño pueda tener ese acceso a la educación. A lo mejor no, pero también la voluntad del maestro de hacer más de lo que le corresponde, del querer ir a buscar al niño hasta su casa, de buscar los medios o la forma de que el niño pueda tener acceso al conocimiento, eso es más de lo que nos corresponde, pero es lo que nos da la vocación, ¿sí? Entonces, si el maestro hace eso, el niño no va a estar abandonado, porque hay una persona que se preocupa. ¿Quién es? El maestro. Porque a lo mejor el papá no lo hace, el sistema no lo hace y el maestro sí lo hace. Lo mismo pasa en la otra cara de la moneda. Ese niño que no ha tenido comunicación o que está teniendo esas problemáticas, si al maestro no le importa, pues el niño va a seguir ahí. Pero si el papá se interesa y se preocupa, él va a ver las formas, los medios, las oportunidades que él pueda generar para garantizar que el niño tenga acceso a la educación. ¿Sí? Y a lo mejor se va a cambiar o va a cambiar al niño de escuela o va a buscar alguna forma en la que el niño pueda tener ese acceso a este tipo de espacios, ¿verdad? Y los hay, maestros. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que es muy fácil para nosotros, a lo mejor como seres humanos, ya no como maestros, deslindarnos de las responsabilidades y dejar que el problema vaya rodando, maestros, que el problema crezca, que el problema se siga generando y simplemente decir lo que es más cómodo y es una realidad. Podemos decir, el maestro tuvo la culpa, el padre de familia tuvo la culpa, el sistema tuvo la culpa. Pero al final hay que entender que esto se trata de una corresponsabilidad que se asume entre todos los actores educativos, ¿sí? Porque con que uno mueva un poco más o haga un poco más por ese alumno, se va a tratar o se va a beneficiar ese niño, ¿no? Ahora imagínense si lo hacemos todos, pues obviamente estaríamos en condiciones muy diferentes a las que tenemos aquí en nuestro sistema educativo mexicano. Entonces, hasta ahí esa sería mi participación, maestra. Gracias, profe. Y qué importante es emitir este tipo de, pues, de opiniones, porque todos tenemos, como ya lo había comentado, opiniones divididas. Algunos dicen que al momento de que el alumno repite, pues tiene una nueva oportunidad para aprender, para que ahora sí adquiera esos aprendizajes esperados que no logró concretar en el ciclo en el que estamos decidiendo que el niño no apruebe. Entonces, muchos padres de familia inclusive están de acuerdo con eso. Nos firman cartas en las que nos dicen, yo estoy de acuerdo en que el niño, porque la verdad veo que mi hijo pues no sabe nada. Pero también es cierto que habemos padres de familia que no nos parece y que si en la tele dijeron que no lo podían reprobar, usted lo tiene que aprobar y porque ahí dijeron. Entonces, yo creo que en las opiniones no vamos a parar. Creo que ahí sería como dijo usted, no hay ni buenas ni malas respuestas ante eso, de acuerdo a lo que pensamos. Lo que sí es que pues hay criterios que hay que seguir y que nos guste o no nos guste, están aquí y es por lo que nos vamos, es con lo que nos vamos a basar para evaluar. Y continuando con estos criterios, pues también nos comentan que las boletas de evaluación que se expidan una vez concluido el periodo extraordinario de recuperación deberán contener en el apartado de observaciones o recomendaciones generales del docente la leyenda promovido en el periodo extraordinario de recuperación. Volvemos a las opiniones. Para muchos, ¿qué caso tiene que le pongas y que lo etiquetes y que ya lo marques y que él sepa que fue promovido en un periodo extraordinario? Para otros, pues bueno, es para mí a lo mejor pues un incentivo para saber cómo trabajar con ese niño. Tenemos muchas opiniones diversas, ¿verdad? Todos vamos a opinar de diferente manera. También, pues en estos criterios nos dicen que la madre, padre de familia o tutor deberá concretar la inscripción o reinscripción del educando al ciclo escolar 2021-2022 con la entrega de la documentación del mismo a más tardar el 10 de diciembre. Habíamos observado que en el acuerdo que sale en agosto nos mencionaba que no era necesario solicitar la documentación completa, sino que la inscripción era automática. Pero ahorita ya en estos criterios nos marca que debemos de concretar esa inscripción entregando la documentación a más tardar el 10 de diciembre.
Es decir, si no concreto esta inscripción o reinscripción, la escuela está en todo su derecho de dar de baja al alumno. Información importante, si nos están escuchando por ahí algunas madres de familia, maestros, pues entender este punto, ¿verdad? La responsabilidad, volvemos a lo mismo, es una corresponsabilidad, maestros. No es nada más el trabajo del maestro, sino también la responsabilidad de, pues, quienes son los padres de familia, ¿verdad? Entonces, entender el rol que juega cada quien y asumirlo de la forma que debe, pues va a ayudar a que precisamente este servicio educativo se garantice de la mejor manera a los alumnos, ¿verdad? Entonces, es una parte importante que se consideren estos elementos, maestros. Y bueno, para ir concluyendo con esta presentación acerca de los criterios, también nos marca que para los educandos que a la conclusión del periodo de evaluación del ciclo escolar 2021-2022 y el periodo de evaluación extraordinario de recuperación continúen con el estatus de comunicación inexistente y tengan como antecedente haberse mantenido así durante el ciclo escolar anterior, es decir, el 2020-2021, deberá aplicarse la baja del sistema de control escolar. También vimos opiniones divididas acerca de esto. Dicen muchas opiniones, muchos docentes, que pues esto no garantiza el tránsito de los alumnos. Yo sé que va a haber criterios próximos en los que estos alumnos van a tener un periodo extraordinario del extraordinario de recuperación y vamos a tener que garantizar que ellos se reincorporen al sistema educativo y vamos a tener que emitir una evaluación. Que es mucho trabajo para el docente, lo sabemos, que en muchos de nosotros, pues, causa molestia porque creemos que todo nuestro trabajo no está siendo valorado, también lo es. Créanme que muchas de las veces sí consideramos injustos todos estos criterios, pero sigo pensando, en mi opinión, que el único perjudicado directamente es el alumno. Y él no tiene manera de defenderse, él no va a ir a decirle, es que yo sí quería venir a la escuela, pero mi mamá no me mandó. Él no tiene esa, pues esa oportunidad, no se la damos, y entonces a los que vamos a dar de baja son a los papás, a los que vamos a reprobar son a los papás, al menos sí en este periodo extraordinario, al menos sí en este periodo de contingencia, porque a lo mejor cuando tengo al alumno dentro del aula, como era cuando teníamos una vida normal, pues obviamente teníamos bastantes elementos para calificarlo y yo sé que todos los que nos están viendo son excelentes maestros y entonces tenían una evaluación continua y una evaluación formativa que les permitía darse cuenta que estaba trabajando mal con esos alumnos que no logran aprender, que no logran concretar esos aprendizajes esperados. Entonces, lo trabajo y pues modifico mi planeación y trabajo con sus diferentes maneras de aprendizaje, con sus inteligencias múltiples, etcétera. Yo sé que todos los que nos están viendo trabajan de esa manera, pero en este periodo de contingencia es muy difícil tratar de valorar a un alumno porque el responsable directo, ahora sí, era el padre de familia. En este periodo de contingencia sí, porque él es el que iba a brindarle al alumno la oportunidad de trabajar en conjunto con nosotros, él es el que iba a apoyar al alumno con las actividades en casa, él era el que le iba a mínimo a decirle lo que iba a trabajar. A lo mejor muchos de nosotros no podemos o no sabemos explicarle a nuestros hijos, pero pues mínimamente le iba a decir que iba a trabajar, ¿verdad? Y el alumno no lo hace, perdón, el padre de familia ni eso, no quiere comunicarse con el docente, entonces, pues el reprobado para mí es el padre de familia, ¿verdad? No el alumno. El alumno en este momento está totalmente dependiente del adulto responsable y en este caso, en este periodo de contingencia, el adulto responsable era el padre de familia. Y también hay que decirlo, los docentes, pues que no lograron tener una educación a distancia
pues que apoyara un poquito más a los alumnos, ya sea en línea, ya sea mediante trabajos. En muchas comunidades alejadas optaron por irles a dejar trabajitos. También tuvimos muchos comentarios de docentes que llevaron a cabo estas estrategias y que nos dicen, bueno, yo la verdad es que me esforcé bastante, les llevaba los trabajos impresos, de verdad yo quería que mis alumnos aprendieran, ya era prácticamente nada más para que respondiera, tenía la explicación, les enviaba videos explicándoles y lo único que tenían que hacer era contestar un cuadernillo que no gastaban ni un peso, y cuando yo regresaba por esos cuadernillos contestados, de 15 alumnos, me regresaban 5. Entonces, ahí es donde volvemos a la parte en la responsabilidad que tuvo el papá en este periodo de contingencia, no el alumno. Volvemos a repetirlo. El alumno es un producto de los malos valores que le enseñamos como adultos responsables, sí, sí lo son, pero eso no es responsabilidad ni es culpa de los alumnos. Y pues les dejamos estos criterios. Esperamos que les hayan, espero que les hayan servido de algo, que trabajen de acuerdo a estos criterios, que se rijan con estos criterios y que además, ya a lo mejor se escucha muy trillado, pero sí que tengamos empatía con nuestros alumnos, con esos niños que no han tenido la oportunidad de reincorporarse al servicio educativo, pues cuando se reincorporen, tratar lo más que podamos de trabajar con ellos y de permitirles este tránsito por la educación. Y muchas gracias, maestra Xochitl, y retomar estos puntos, ¿no, maestros? Aquí un punto importante también que tenemos que entender es que estos criterios al final de cuentas son la parte normativa y entender, maestros, que desgraciadamente a nosotros como docentes nos toca jugar en dos papeles, maestros, nos toca tener dos caras de la moneda, una la parte normativa, la parte administrativa, que es la que tenemos que cumplir, que es a la que nos debemos de apegar y que pues como lo dice, ¿no? La ley básicamente es así, ¿no? El hecho de que la desconozcamos no nos exime de que debemos de cumplir, la verdad, no nos quita el delito el hecho de no conocerla. Entonces, lo mismo pasa aquí, maestros, nosotros tenemos que conocer estos criterios, utilizarlos, pero maestros, aquí una parte importante de reflexión es no perder de vista nuestra función como docentes, maestros, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que cumplir con estos elementos, también nuestra principal responsabilidad es realmente garantizar ese interés superior de la niñez a través de la educación, ¿sí? En ese sentido, si bien aquí la evaluación tiene estos tintes, tiene estos matices, tiene esta estructura, hay que entender que al final de cuentas nuestra evaluación tiene que ir encaminada a la evaluación formativa, maestros, ¿sí? Una evaluación que si bien estos puntos que nos mencionan aquí nos hablan sobre acreditación, sobre promoción, sobre identificar en qué nivel o en qué criterio se encuentra el alumno, pues lo importante también es la reflexión que nosotros hacemos de eso, ¿verdad? No se trata en este periodo nada más de identificar si tengo o no tengo comunicación con el alumno, sino de qué voy a hacer a través de ese análisis, maestro, ¿sí? Si no tengo comunicación, no se trata nada más de emitir, pues no tengo comunicación por el que el padre de familia esto y esto, no, no tengo comunicación y qué voy a hacer al respecto, qué voy a proponer, qué alternativas voy a brindar. Y esa es una de las partes que se perdió en el camino, maestros, ¿sí? Nosotros o muchos de los docentes del lado negativo, a lo mejor del lado oscuro, maestros, decían, pues ya me preguntaron que si tengo comunicación, no, pues no tengo. Ok, esa es una valoración que hiciste, pero ¿dónde está la parte formativa de no tengo? Pero ¿qué voy a hacer al respecto? Les voy a mandar trabajos, voy a hacer esta estrategia, voy a aplicar esta manera de tratar de concientizar a los padres de familia. A lo mejor no tengo comunicación porque el papá no tiene WhatsApp, porque el celular que tiene es un cacahuatito, maestros, de los que no te le puedes descargar ni una aplicación, pero sí tiene llamadas. Y a lo mejor por ahí el maestro pudo haber hecho algo por ese alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, maestros, identificar que esta valoración o esta parte administrativa no debe de quitarnos a nosotros el sentido pedagógico. Y esa parte de que esta evaluación formativa es el interés que nosotros vamos a tener por mejorar nuestro proceso de enseñanza, ¿sí? Encontrar nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas técnicas para acercar el proceso educativo hacia mi alumno. Entonces, maestros, que esta parte normativa no nos quite
la mirada o la atención del principal objetivo, que es la atención a los alumnos, ¿sí? Sí, me va a servir identificar en dónde está la comunicación, si ha aprendido o no ha aprendido, pero pues no es aprender o para ubicar nada más al alumno en dónde se encuentra, sino para yo proponer acciones que van a beneficiar al niño, ¿sí? Ya sabemos que este periodo de remedial, maestros, que se dio, muchos a lo mejor lo encasillamos y si nos vamos a la parte normativa, a trabajar los contenidos que estaban pendientes o los contenidos que creíamos o que son más relevantes y que se tienen que ver con los alumnos, ¿verdad? Pero también se pierde de vista muchas veces el bueno, cómo está mi alumno y cómo específicamente voy a apoyarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una reflexión que sí nos tiene que quedar muy presente, maestros, ¿sí? Como bien decimos aquí, en muchos de los casos hay que identificar realmente qué parte de la situación del alumno me corresponde a mí, ¿sí? ¿Qué pude haber hecho yo o qué puedo hacer yo por ese alumno? Si yo logro identificar eso y si yo ya me di cuenta que con marometas, a sombreretazos, a lo que ustedes quieran, no pude alcanzar al alumno, entonces yo estoy libre de culpas, maestros, libres de pecados. Yo hice lo que estuvo en mis manos, más de lo que estuvo en mis manos y no se dio. Bueno, entonces ahí ya la responsabilidad no recae sobre mí, ¿verdad? Pero si hay alguna acción que yo pude desempeñar, pues sí es importante verlo desde esa perspectiva, maestro. Entonces, la invitación es hacer la reflexión, es a preocuparnos y ocuparnos por la atención de estos alumnos. Qué importante, profe Jaime, ahorita acabo de leer un comentario en el que nos dicen que los alumnos, que los padres de familia exigieron un 10 para esos alumnos que enviaron todo. Importante también que nosotros tengamos comunicación con los padres de familia y les dejemos en claro nuestros criterios de evaluación, qué voy a evaluar, el hecho de haber enviado todos los trabajos que la mamá le hizo a mano en Marte, aquí no. Sabemos que aquí todos los niños hicieron sus trabajos. Pero qué importante es dejarle en claro cómo voy a evaluar al padre de familia, qué voy a tomar en cuenta, que el hecho de que me envíe un trabajo no quiere decir que el trabajo está bien, que hay una calificación, que debo de saber qué está haciendo el niño y que posteriormente, cuando haya alguna sesión o algún encuentro o algún examen, pues me voy a dar cuenta o desafortunadamente nos hemos dado cuenta que el niño, pues, los productos que estaba enviando eran producto del papá, no precisamente del alumno. Y pues otro de los comentarios que me pareció muy importante comentar para ir cerrando con esta sesión es lo importante es saber qué tanto sé yo o qué tanto puedo aportarle al alumno para que el alumno pueda aprender. ¿Por qué? Porque nos tocó, profe Jaime, por ahí trabajar con una autoridad educativa en la que se estaban presentando pues por ahí estrategias para ciertos docentes y entonces la autoridad educativa le pregunta a uno de los docentes participantes que cuál era el método que estaba utilizando para trabajar la lectoescritura con sus alumnos y fue como la pregunta incómoda en ese momento porque el maestro no supo contestar. Nos tocó ir a Marte, acuérdense que aquí en México no pasa, pero sí fue impresionante darnos cuenta también, autoevaluarnos de qué estamos haciendo para que nuestros alumnos aprendan. Y primero hacer una autoevaluación de si tengo los conocimientos suficientes para luego ser crítico y para luego tomar la decisión de que el alumno pues no apruebe. Bueno, muchas gracias, maestra Xochitl, por sus valiosas aportaciones. Maestras, maestros, un gusto pues tener aquí a la maestra como una especialista en la temática, no nada más en la parte normativa, como ustedes lo pueden ver, sino también en la parte pedagógica, que ella, créanme que yo conociéndola antes de que salieran estos criterios, ella ya sabía hacia dónde iba a apuntar esta parte normativa, cuáles iban a ser algunos de los puntos que se iban a estar manejando precisamente por ese conocimiento, ¿no? Entonces, antes de que salieran ya sabía cuál iba a ser la línea porque pues entiende que la evaluación tiene que tener ese enfoque formativo y pues que se tiene que garantizar de cierta medida
pues la parte la educación de los alumnos, ¿no? Entonces, maestra Xochitl, agradecerle mucho por sus valiosas aportaciones. Yo sé que a lo mejor es un tema abundante, maestros, es un tema amplio que tiene ciertas matices que pues se tienen que analizar con profundidad en cuestión de que pues a lo mejor se nos puede pasar por ahí alguno durante la sesión, a lo mejor a algunos de ustedes se les pasó algún punto importante, saben que la sesión queda grabada y en el momento en el que lo requieren pueden remitirse otra vez a la información y van a encontrar el apartado específico donde la maestra aquí nos compartió qué es lo que dice la parte oficial, maestros, cómo se debe de manejar. Y lo comentamos porque hay mucha incertidumbre, maestros, incluso en algunas autoridades que desconocen estos puntos y pues perjudica, ¿no? Este tipo de situaciones al hecho de no conocer o de dar una información equivocada, ¿no? Entonces, o una información que no está pegada a estos criterios. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte, nosotros tener como referente este documento, esta información que se comparte y pues que sea nuestro referente, maestros. Entonces, por nuestra parte, maestra Xochitl, sería también todo, agradecerle mucho por la participación y nos estaríamos viendo en otra ocasión, maestros. Al contrario, profe, muchas gracias por la invitación y pues esperando que se lleven algo bueno de toda esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y agradecer también a todos los que nos están observando a través de las redes sociales, a través de Facebook, también a los maestros que asistieron aquí a la sesión de WhatsApp. Muchas gracias por sus aportaciones, por sus comentarios que estuvieron haciendo por ahí. Les agradecemos mucho también por esa participación, maestros. Bien, maestros, entonces eso sería todo por nuestra parte y seguimos ahí en esta dinámica, en estos miércoles pedagógicos, compartiendo información. Muchas gracias, maestros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra. Un gusto verla por aquí. Gracias, igualmente.